Gracias, les agradezco a los tres. Está con nosotros el embajador de Palestina, Walid Muakat. Tenemos imágenes exclusivas, nunca vistos de este conflicto, o nunca vistas de este conflicto que nos tiene en vilo a nosotros y al mundo entero, y que lo vamos a poder charlar con él. Informe de presentación. El embajador palestino en Argentina, Walid Muakat, denunció que en Gaza actualmente falta luz, combustible, alimentos y medicamentos. El diplomático señaló que su país está cercado y ocupado por Israel, ya que no puede entrar prácticamente nada a esa zona sin su autorización. Además, Muakat consideró que Israel no quiere negociar con nadie. Comenzó su agresión a la franja acusando al grupo Hamas por la muerte de 3 jóvenes judíos, pero hasta hoy no hay ninguna prueba concreta sobre eso. Por último, el embajador sostuvo que el 90% de los centenares de personas que han muerto en su país en las últimas semanas son civiles. Se trata de hombres, mujeres y niños completamente desarmados. Estas son imágenes exclusivas, que no se han visto antes y que tiene que ver con este conflicto que tiene en vilo al mundo entero y que tiene que ver con situaciones que nos resultan difíciles de entender. Estamos hablando de la Franja de Gaza y esto que indudablemente genera horror, dolor. Así está bombardeando Israel. Civiles son los que aparecen allí como víctimas de toda esta situación. Horror, muerte. Vamos a seguir viendo imágenes durante la entrevista que vamos a mantener con el embajador de Palestina en la Argentina, Walid Muakat. Un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Nos resulta, para los occidentales, difícil de entender la génesis o el meollo del conflicto, lo que sí no nos inhibe de sentir un terrible dolor frente a estas imágenes, ¿sí? ¿Cómo se sintetiza todo esto, embajador? Bueno, para hablar de este tema hay que ir primero al fondo del problema para que los televidentes entiendan. El problema que comenzó en 1947 cuando se parte, las Naciones Unidas parte Palestina en 2 estados. Sin una breve consulta al pueblo palestino, le dan a los inmigrantes judíos que vinieron de Europa, que son minoría, el 54% del territorio de los palestinos, y a los palestinos originarios, que son la mayoría, dueños de la tierra, le dan 44%. Entonces, ahí los palestinos rechazan totalmente. Y el año 48, Israel proclama el Estado de Israel el 15 de mayo y retira a los ingleses como mandato británico, retiran del territorio. Entonces Israel extiende más del 54 al 78%, separando la Franja de Gaza de Cisjordania. Sí. Separando. Entonces,
y sacar 2/3 de la población palestina afuera del territorio por medio de la fuerza, por masacres, por todo. Entonces 700.000 palestinos que viven actualmente en Jordania, en Líbano, en Siria, que lo votaron, ahora más o menos representan 5 millones, algo así. Y entonces, es decir, hay 5 millones de palestinos que están fuera de Palestina. Están fuera de Palestina. Estos eran los 700.000 que los 2/3 de la Entiendo, población. Entonces, Después se arrastra las cosas hasta 1967. Israel inicia otra guerra y ocupa el 22% restante de Palestina, que es Cisjordania y Franja de Gaza. Sí. Ocupa todo. El Consejo de Seguridad emite una resolución, el famoso 1242, que exige a Israel la retirada inmediata del territorio ocupado de Cisjordania y Franja de Gaza, porque no aceptan ocupar territorios por medio de la fuerza. Todo se arrastra, Israel rechaza cumplir esta resolución, se arrastra hasta 1993, cuando los palestinos israelíes se sientan en el acuerdo de Oslo y se acuerdan de que la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, reconoce a la existencia del Estado de Israel, y Israel reconoce a la OLP como único legítimo representante del pueblo palestino. Allí dan a nosotros 5 años, se forma el gobierno autónomo palestino, transitorio para 5 años, después se va a ver el Estado palestino soberano independiente. Y lamentablemente, en mitad del camino, viene la ultraderecha que pertenecen al señor Netanyahu, asesinan al señor Isaac Rabin, y ahí matan el proceso de paz y retrocede todo. 20 años después del proceso de paz, ya hemos pasado 20 años de ese proceso de paz, que ese resultado triplicó los números de los asentamientos israelíes en el territorio palestino, donde se va a nacer el Estado palestino. Construyeron el muro de la apartheid, 800 kilómetros, confiscando 20% del territorio palestino, separando al padre del hijo, la agricultura, a su campo cultivo, y destruyendo la economía palestina. Y llevando a los cárceles, miles de palestinos a las cárceles, y todas las últimas negociaciones. Muertos. Sí, a la cárcel, muertos, gente que tenemos más de Mandela, tenemos gente que tiene 36 años. Mandela, que era el padre de los prisioneros, 27 años, tenemos palestinos, 36 años. Entonces, durante esa nueva negociación con la presencia de los norteamericanos, siguieron construyendo asentamientos y después se fracasa esas negociaciones y los norteamericanos le echan la culpa responsable al señor Netanyahu. Entonces él se siente un aislamiento internacional, además el boicot de los países europeos contra los asentamientos. El hombre se siente que tiene que hacer algo. Sí. Algo para distraer la opinión pública. Viene el asunto de los 3 secuestrados, muchachos judíos secuestrados, ellos acusan a Hamas como culpable. Hamas niega esto.